si esto se hace en todo Ecuador, me vuelvo loca. Vamos a hacer un altar sin que se den cuenta y le vamos a prender unas velas. Han pasado cosas en Rodando hacia la Libertad y nos hemos mudado. El cacho de costilla ese, no lo puedo ¿Lo que es esto? Lo voy a comer con la mano, ¿eh? Ay, está fresca, carajo. De la bachita. Que manchate. No. Tremendo, ¿no? Uy, Dios, me sigo sorprendiendo. Esto es un adelanto, amigos. Juan está... Comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Estamos en la frontera de Colombia, estamos a punto de hacer nuestra salida del país. Primero vamos a hacer nuestra salida de migraciones y después tenemos que hacer la salida de la merche de nuestro vehículo, de nuestro carro, porque tuvimos 6 meses para recorrer todo el país, así que vamos a hacer el cierre para poder entrar al Ecuador. Ahora sí, ya hicimos los trámites. Hay que sacar a la merche del estacionamiento de migraciones. Ahora sí, gracias por visitar la República de Colombia. Gracias, Colombia, por tanto. Vamos a cruzar, a atravesar el puente internacional Rumichaca. Mientras tanto, les cuento que para hacer la salida de Colombia nos pidieron el pasaporte y además también el comprobante de la prórroga de migraciones para poder corroborar justamente las fechas hasta donde teníamos permiso para estar. Otra cosa muy importante a tener en cuenta que no en todos los países se hace es la salida del vehículo, la salida de la aduana, que en el caso de Colombia es la DIAM, así que nos presentamos en la DIAM y ahí también nos pidieron el pasaporte, obviamente la cédula verde, el documento del vehículo y además también la prórroga que nos dieron en la DIAM. Ahora sí vamos a ingresar al Ecuador, así que pasaporte. Yo no puedo creer, nunca antes había sido tan sencillo hacer el trámite de migraciones, qué alegría, y de la aduana también. Sí, cuando todo tiene que ser, gurisa, es así. Sí, dato, ya no es obligatorio la vacuna de la fiebre amarilla para ingresar a Ecuador. Hace 3 meses ya nos dijeron que ya no era obligatorio, así que la llevamos de paseo nada más. Pero qué lindo sacarse encima este trámite, porque siempre que cruzas una frontera, por más que sea conocido o no, siempre hay incertidumbre. Ya está, yo me siento un poco más liviano. Sí, obvio, porque además uno está fuera del país, son otros reglamentos, qué sé yo. Pero la cuestión es que para hacer entrada a Ecuador hicimos. Con el pasaporte nos pidieron, podríamos haber entrado con el documento, pero nosotros estamos entrando con el pasaporte. Solamente eso nos pidieron en migraciones, nos revisaron los sellos anteriores, nuestros ingresos al país. Y después en la aduana de Ecuador nos pidieron, obviamente, la cédula verde del vehículo, mi registro de conducir y me dieron un papelito. Ese papel tiene todos los datos de nuestra permanencia, de la permanencia en realidad del vehículo en Ecuador, y ese mismo papel lo tenemos que conservar para hacer la salida en el momento que nos vayamos de Ecuador. Pero bueno, ¡ay, qué emoción! Se vienen muchas cosas, amigos, se las voy a contar en este video. Estamos nuevamente en tierras ecuatorianas. Vamos a hacer unos 140 kilómetros en dirección hacia el sur. No vamos a detenernos porque tenemos planificado dejar la camioneta en Ibarra y después les voy a contar bien de qué se trata, por qué la vamos a dejar, pero se vienen muchos cambios en Rodando hacia la Libertad. Primer peaje en Ecuador. Hola. Buenas. $1. Gracias, Bessi. El peaje. Esto es increíble, gurisa. No, no es increíble. Acá salen todos los peajes $1. Y eso es lo bueno de Ecuador, que en todos los peajes uno sabe lo que va a salir, salvo uno, creo que nos había salido 25 centavos, que era un peaje fronterizo. En después, Colombia casi $5 todos los peajes. Y sí, cada país tiene sus valores.
Por acá hubo un desprendimiento impresionante, monumental, por eso se está desviando todo el tránsito. Vean cómo se deslizó toda la montaña y dejó completamente anegada a la ruta. No, no, no. Sigue cayendo, Y sigue cayendo, no. Por eso es muy peligroso manejar en las rutas de montaña cuando está lloviendo. ¡Wow! ¿Qué son los helados de ovo? Por favor, vamos a tener que comprar en algún momento. Tal vez no sea este, pero me intriga. Licor de ovo también. Ah, ya lo vi. Creo que es una frutita parecida al quinoto. Al quinoto. Y volvimos al país de los volcanes. Imponente el volcán Imbabura, ¿eh? A pesar de que ya lo hemos visto varias veces, no deja de sorprender cada vez que te recibe al país. Bueno, ayer llegamos a Ibarra, pero bueno, no grabé más nada porque estábamos un poco cansados y nos dedicamos a hacer otras cosas. Llegamos a Ibarra, la capital de la provincia de Imbabura. En este parqueadero tenemos a la merche guardadita porque acá vinimos directo hacia la casa de Whitman, amigo ya nuestro, donde ya estuvimos, ya les mostré hasta su motorhome y ahora vamos a desayunar con él y vamos a pasear durante un ratito y a descansar un poco. Ibarra, la ciudad blanca y también conocida como la ciudad a la que siempre se vuelve. Y hemos vuelto por segunda vez. Esta casa bellísima, colonial, es la casa de Whitman y de la familia. Y les quiero mostrar un detalle porque estamos muy cerquita de las fiestas. Aquí está todo, pero todo decorado. Vean las decoraciones en la pared. Pero eso no es todo. Vean esto. No. Miren estas pelotas. No, mi mamá se muere. Mira, mami. Mira esto en dorado, estos duendecitos que tienen música, porque atrás en la espalda tienen esto para darles cuerda y escuchar la musiquita, toda la decoración por todos lados, los detalles, no. Y el broche de oro, el pesebre gigante. Acá también le llaman el nacimiento, por supuesto no, por el nacimiento de Jesús, pero vean el detalle y el trabajo que tiene este pesebre. Yo me muero, me vuelvo loca. Otro detalle es el árbol de Navidad y las decoraciones, que son muy diferentes, porque nosotros en Argentina usamos este tipo de decoraciones, como este moñito, parece un caramelo, pero estos muñecos así de tela no los había visto nunca y ayer pregunté y me dijeron que sí. Es tradición usar estos muñecos así y en árboles más grandes, muñecotes más grandes. Me encantó. Cuéntenme si alguna vez habían visto una decoración semejante. Si esto se hace en todo Ecuador, me vuelvo loca. A mí me encanta desde chiquita todo lo que son luces de Navidad. Y en Argentina la verdad es que no hacemos tanta decoración. En mi casa particularmente sí, en la casa de mis papás sí, pero no es algo tan normal y me llena de ilusión, me encanta. Acá estamos con Whitman y Nori, que nos están preparando el desayuno. Vamos a compartir el desayunito y miren lo que nos convidó Whitman. Yo no lo puedo creer, pero esto hay que mostrarlo porque hay mucho público que nos mira desde afuera y que no sabe que en Argentina, además de mate, tomamos mate cocido. ¿Dónde lo compraste Whitman? En Super Maxi. En el supermercado. Yo no puedo creer que vendan esto en el supermercado. Esto les cuento a todo el mundo que es como una aromática, es como un té hecho de yerba mate. No es el mate que nosotros tomamos con Juan, sino que es directamente un saquito que lo tengo acá, que se coloca con agua, se endulza si uno quiere y plup para adentro. Pero no es el mate, porque el mate se toma directamente así, con pues si no tendría que tener la bombilla acá adentro. Medio complicado, ¿no? Pero yo no puedo creer que voy a tomar mate cocido, que hace un montón que no tomo. Gracias por este desayuno, gracias. Qué rico. A solo 6 kilómetros del cantón de la ciudad de Ibarra, llegamos a San Antonio de Ibarra. San Antonio es un verdadero pueblo de artistas que se dedican al tallado de la madera. Yo tengo un hijo. Sí. Él es modernista y artista. Entonces, él busca todo lo rústico y le convierte en eso. Ah, espectacular.
63 años usted haciendo esto. ¿Y quién le enseñó a usted a tallar? Esto es una cadena. Por ejemplo, el pionero de aquí de San Antonio es un Daniel Reyes. Pero eso es hace unos 200 años. Uf. Entonces él vino, aprendió en Quito. De la escuela quiteña, ¿no? Sí, en Bellas Artes. Entonces él puso taller. Y los maestros que salen van formando talleres. Ah, se pasa de generación cadena, en generación. es una cadena. Qué espectacular. Porque aprendí con mi maestro, Eh. yo puse taller y trabajadores míos que yo les enseñé también tienen ya talleres. Ah, Así es la cosa. y va continuando. ¿Vos también tallás? No. ¿Vos no? ¿Pintás? Ah, La señorita, ella da terminados. hace las terminaciones, o sea, esto. Claro que yo veía desde afuera y pensaba que eran, no me daba cuenta que eran de madera. Lo lleva a hacer un estilo Claro. No, pero esto Es un envejecido este. Yo lo que agarro es, termino el trabajo, Sí. pero rústico. Ajá. Más a Y mano de ella acá. le hace los detalles. Así es la cosa, es una cadena. Es una cadena, claro, cada uno tiene su parte. ¿No necesitan un empleado? Me siento en un lugar muy hermoso. Por si acaso. La Santa Cena. La última cena. Bueno, sí. Espectacular. El detalle que tiene esto es impresionante. Para hacer los tallados, ¿primero que lo hacen en papel, el dibujo? ¿O directamente lo hacen No, sobre el...? Lo que pasa es que yo veo solamente la estampa. Ahí, por ejemplo, acá tengo la estampa yo. Solo mira la estampa. Ah, tiene esta referencia y con esto se empieza a moldear. Eso uno ya se sabe de memoria. Claro, Ya, estas imágenes. Ya. No, esto es impresionante. Yo no puedo creer, lo tuve que venir y tocar para ver si era madera de verdad. Esto es todo de madera y está pintado de blanco. ¡Qué impresionante! ¿Estos muebles quién los hace? ¿Usted? Sí, nosotros hacemos tenemos nuestra gente que trabaja, nuestros artesanos, que trabajamos la madera. Claro, pero esto es impresionante porque no parece madera. Todo es madera, mire usted. Todo es madera. Madera, mire usted. Todo ¡Qué es madera. belleza! Vea. ¿Hace Muebles cuántos lineal. años que trabajan así? Nosotros trabajamos ya, desde que nacimos, nosotros crecimos en este arte, porque nuestros padres trabajaron en esto, nuestra madre lijando noches, días para entregar los trabajitos. Y luego crecimos con esto, en nuestras manos crearon esto. Hermoso todo lo que tienen acá. Hermoso. Mi mamá se vuelve loca con esto. No, el respaldo de la cama. Qué increíble todos estos lugares, Gurisa. Parecen todos pequeños museos, la verdad. Para mí tiene que cobrar entrada para poder entrar. Sí, no, miren lo que es este bombero con este perro. Yo no puedo creer, porque uno lo ve y no parece madera. Es hasta la cadena, ¿eh? Todo. ¿Cuántas horas habrá llevado a hacer esta escultura? No, qué mano, qué profesionales, ¿eh? La tradición del tallado nace en el año 1968 después de un gran terremoto que sacudió a Ibarra, destruyendo una gran parte de la ciudad de Ibarra. Moreno, que en ese momento era el presidente del país, decretó que se reconstruya la ciudad, entonces convocó
a los artistas y escultores de la ciudad más cercana, del lugar más cercano, que justamente es San Antonio de Ibarra, para que se encargaran de reconstruir todo lo que se había perdido con el terremoto, en especial todo lo que eran iglesias y altares. Y de ahí, de esa reconstrucción, de comenzar a tallar todo lo que había sido destruido por el terremoto, es que nace la tradición del tallado, que luego continúa y se va trasladando de generación en generación. Por eso es que este pueblito es un pueblito de talladores. Hasta en el parque principal tenemos un montón de esculturas, pero sobre todo estas esculturas espectaculares que también son de madera tallada. Pero miren esto es un tobogán. Es un tobogán, bueno, no sé cómo lo dicen acá, pero nosotros le llamamos tobogán, donde se deslizan los niños y todo el exterior es de madera tallada. No, esto es un espectáculo. A fines del siglo XIX, los artistas que se dedicaban a hacer esculturas religiosas eran conocidos como santeros. Pero con el pasar del tiempo, hoy día ya los artistas se dedican a hacer todo tipo de esculturas, no solamente las esculturas religiosas. A causa de esta tradición es que uno llega a San Antonio y ve cantidad de negocios de esculturas, pero también de muebles tallados. Cantidad de negocios, uno al ladito del otro. Sin embargo, me decían Whitman y Nori que antes habían muchísimos, pero muchísimos más, uno al lado del otro, y solamente eran negocios de mueblerías y de tallados de esculturas en madera. No te puedo creer, nos invitaron a comer comida china, chifa, y vean lo que es este plato, no te puedo creer. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Uy, Dios, me sigo sorprendiendo. La pinta que tiene. Arrocito con camarones, y eso que vino en la plancha caliente son verduritas con carne, con pollo, con, bueno, no, de todo. Tiene champiñones y tiene arriba unas papas fritas coronando. Todo parece con salsa de soja. ¡Qué rico! Mirá qué al dentes las verduras, el color espectacular que tiene. Y también tiene cerdo, que no lo mencioné. Juguito de guanábana. ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! ¡Chau! ¿Este cómo era? Gran chop suey. Gran chop suey. Chop suey, claro, el famoso chop suey, pero yo con papas fritas arriba no lo había comido nunca. ¡Qué rico! Gracias por la invitación. 'Se hizo la noche y Whitman nos invitó a comer un asado ecuatoriano. Y saben que hace unos días ya, unas semanas diría yo, hablando con él por teléfono, nos manda un video en la carnicería con el carnicero, mostrándonos ya el pedazo de carne que se estaba madurando en la carnicería para esperarnos y hacer ese asado con nosotros. Yo no puedo creer. Les quiero mostrar más detalles de la Navidad de esta casa que me vuelven loca. Empezando por los arbolitos iluminados. Esto me vuelve loca. Mira estos Papá Noeles iluminados en la pared. Qué cosa hermosa. Y hay más lucecitas arriba. Lo que es esta terracita, qué linda la noche. Hermosa temperatura además para comer algo al lado de la parrillita. Qué linda que está la terracita. Y esta parrillita me encanta. ¿Qué es eso? ¿Ajo? Sí, aceite con ajo, hay un aroma. A ver, mostrá, Whitman. Aquí tenemos. ¡Ah! ¡Güey! ¡Qué bueno! ¿Y los cortecitos? Mira, Juan también hace los cortecitos del chorizo. No, pero mirá el cacho de costilla ese, no lo puedo Mirá creer. lo que es esto. Lo voy a comer con la mano, ¿eh? No, es una Así, cosa a lo gigante. caníbal, Homo sapiens. ¿Cómo se llama este corte? Tomahawk y ribeye. Ribeye. Los que tienen el hueso, tomahawk. Y los que no tienen hueso, Ah, ribeye. estos son los tomahawk, los que tienen hueso. Y estos ribeye. Y esto es salchichita. Y eso, choricito. No, mejor dicho, ¿no? Seguimos comiendo, se ve que nos vio flaco. Wilma nos está dando de comer. No, qué bien que nos están dando de comer acá. Qué rico todo.
El tema de la carne es una cuestión de puntos. A algunos les gusta más roja, a otros más grises. A mí, así, me parece deliciosa. Y ensalada rusa, que es exactamente igual que la nuestra. Nosotros también hacemos ensalada rusa con papa, zanahoria y arveja. Han pasado cosas en Rodando hacia la Libertad y nos hemos mudado porque en Ecuador necesitamos hacer ciertas cosas para poder continuar ruta. Y este taller es el lugar en donde vamos a hacer estas cosas que Juan ya empezó, porque una de las cuestiones era terminar los arreglos de la merche, sobre todo los arreglos del baño que les habían quedado ahí como suspendidos y no había terminado de hacerlos. Por eso acá está quedándole a la puerta del baño. Claro, porque el baño le estuve haciendo mantenimiento al receptáculo del agua donde nos duchamos y a todas las paredes, pero me faltaba la puerta. Claro. ¿Qué pasa? Las 3 bisagras que tenía la puerta están soldadas. Y el laburo que le tengo que hacer, esto no lo hice en 6 años, ponele. Entonces hay que darle molador, hay que lijar y no podía hacerlo dentro de la camioneta esto. Imposible. Así Imposible. que este espacio es espectacular para nosotros, sobre todo porque después al receptáculo tenés que darle también manos de pintura y para eso no podemos dormir en la camioneta porque ya nos pasó que no se secó bien la vez pasada. Exactamente, porque hay que dejar 6 horas entre mano y mano secar, entre 4 y 6 horas. Y si la otra vez lo pintamos en Bogotá, que había mucha humedad. Claro. Acá estamos altos, hace calor. Y lo dejaste 6 horas. Lo que pasa es que para el receptáculo del baño, que lleva un deck encima... Claro, le tiré el deck encima y tiré el inodoro que estaba pesado, o sea, casi que hizo así, se lastimó en las puntas, así que ahora lo tengo que reparar. La cuestión que hoy vamos a sacar todo de la camioneta y vamos a armar acá la cama, acá con los perritos. Vamos a dormir acá con ellos. Estos se escapan, por eso están ahí. Sí, acá es la cucha de otro perro, ¿eh? Mirá cómo se sube arriba. Nos estamos haciendo amigos porque son 4 perritos, pero hay 2 que son escapistas. Estos 2 se escapan. Entonces... Agradecidos de tener este lugar, Guriza. Sí, de estar acá tranquilos. Y miren cómo está la merche, que hasta la mitad está tapada con el techito y la otra mitad está ahí recibiendo rayos solares y nosotros vamos a tener un espacio para dormir acá, así que Whitman y Nori son unos genios. Sí, gracias. le vamos a hacer un altar sin que se den cuenta y le vamos a prender unas velas. Mientras Juan trabaja ahí, le da a la moladora con todo, yo tengo mi espacio en este gimnasio que mañana lo vamos a usar, que es este pupitre. Me encantó, me lo agarré porque me queda justo, porque estoy editando ahí, así que cada uno tiene su espacio para hacer sus trabajitos. Estamos como queremos, la merche ahí preparada para descansar. Y por dentro la merche está toda desarmadita ahí, sin la puerta del baño, sin las fundas de los colchones ni de las almohadas. Les voy a mostrar nuestros aposentos porque la merche queda ahí estacionadita y nosotros tenemos que dejarla secando para no arruinar todo lo que está haciendo Juan. Así que vamos a dormir aquí. Nada más y nada menos que en este departamentito, como si fuera poco. Acá tenemos ya las cosas de la merche para que Juan pudiese trabajar. Sacó los colchones, sacó el poti del baño, almohadones, o sea, nuestras almohadas. Y esta va a ser nuestra cama. Mirá lo que es esto. Ya tenemos todas nuestras cositas porque, bueno, había que desarmar la merche para que Juan pudiese empezar a trabajar y estar cómodo. Pero mira qué lujo. Qué lujo la cama y la habitación enorme que vamos a tener estos días. Este lugar es gigante para nosotros, todo este espacio nos sobra. Actualizo un poco todo lo que va avanzando Juan. Acá ya pintó todo, tuvo que limpiar por supuesto y lijar un poco. Y vean cómo quedó esto, me encanta esta pintura, es como una pátina. Este espacio es donde nosotros tenemos la heladera que va más atrás, ahora está adelantada para justamente poder hacer este trabajo, y la garrafa, nuestro tanque de gas, está ubicado acá al ladito de la heladera. Por acá tenemos la puerta del baño a la que ya terminó de lijar por supuesto y ya le dio una mano de pintura y estuvo varias horas secándose y ahora le pasó todo este sellador por los bordes. También ya está pintado el deck
Y eso es nuestra escotilla, el techito de la Merche. Todo esto va avanzando. Y acá dentro de la Merche desarmadita, bueno, vean acá cómo puso esto para proteger el piso, porque si no se arruina enseguida. Otra cosa es que la mugre que se junta es impresionante, porque uno puede dejar todo impecable, pero saliste a la ruta, hiciste un ripio y en apenas horas se volvió a ensuciar todo lo que uno había limpiado con tanto esfuerzo. Pero bueno, pues la vida del motorhome. Voy a encender las luces para que se vea mejor. Ay, esto me recuerda mucho cuando estábamos armando el motorhome y todavía no teníamos colchones. Y el baño. El baño ya tiene otra mano de pintura y acá también le puso el sellador para evitar que se levante. Así que esto es lo más importante, que tenemos que dejar secar mucho tiempo para que luego le pueda colocar el deck y cuando le coloque el deck no se levante, no se lleve la pintura. No tenemos la bachita, sacó la bacha para también pasarle esta misma pintura a... Ay, está fresca, carajo. Alrededor de la bachita. Te manchaste. ¡No! ¿Ven? Por eso hay que esperar 6 horas para que se seque la pintura y no mandarle dedo. Se acaba de largar a llover, pero quería comentarles que ya tenemos garrafa, que ya tenemos nuestro tanque de gas, porque hay algo que no les había contado, pero sí. Bueno, nuestro tanque es ecuatoriano, entonces no valía la pena hacer todo lo que significaba poder cargarlo en Colombia, que es muy difícil. Y tal vez a veces hasta hay que terminar comprando un tanque del otro país. Por eso terminamos comprando este tanque. Por eso aguantamos esos últimos días en Colombia sin gas, comprando comida y cafecito. Porque llegamos acá y enseguida por $2.50 cambiamos, recargamos nuestro tanque de 15 kilos, que son 30 libras. Que eso nos duró casi 6 meses viajando por Colombia. Qué lindo también volver a este país, volver a Ecuador, un país que pudimos recorrer bastante. Y qué lindo también que respetemos nuestro estilo de viaje, porque a nosotros nos gusta viajar despacio y darnos el tiempo de recorrer cada país al que ingresamos lo más detallado que podamos. Y en estos casi 6 años de viaje, tranquilamente podríamos haber hecho todo el continente recorriendo muy poquito cada país, pero habiendo recorrido muchos más países. Sin embargo, eso a nosotros no nos interesa porque preferimos viajar más despacio, pero conocer más los lugares a donde vamos. Y con esto no estoy diciendo que viajar rápido esté mal, ¿eh? Nosotros hemos conocido viajeros que han hecho de Argentina a Alaska en 6 meses y eso está perfecto. Si a ellos los hace felices y los llena, está perfecto. Lo que a mí sí me parece que está mal es hacer lo que a los demás les parece bien y terminar viajando rápido solamente para llegar a un lugar o para cumplir con un título. ¿Y por qué hacer eso, no? Si en definitiva somos nosotros los que viajamos, los que nos llevamos los recuerdos y también somos nosotros los que nos llevamos las experiencias de todo este viaje. Entonces, ¿qué mejor que ser sincero con uno mismo y hacer lo que les dicta el corazón? Porque la vida es una sola, amigos, y hay que vivirla lo mejor posible, pero también hay que dejar vivir a los demás y que cada uno haga lo que le hace más feliz. Así que esta es la reflexión del día para terminar el video. Hacé lo que te haga feliz sin importar lo que digan y lo que piensen los demás, porque en definitiva esa es tu vida. Esto es un adelanto, amigos. Juan está haciendo un mural en la Merche. Con el adelanto de este mural le voy a mandar un flor de saludo a Mónica Gutiérrez. Gracias, Moni, por ver el video. Ni bien se publica y dejarnos un mensajito, ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Y si vos querés participar del flor de saludo, tenés que dejar un mensaje abajo de este video de YouTube, pero tenés que estar suscripto a Rodando hacia la Libertad porque es para nuestros suscriptores. Todavía nos queda terminar la Merche para prepararla para lo que se viene, así que esto continuará. Gracias por haberse quedado hasta el final del video, gracias por ver las publicidades y gracias por el cariño. Nos vemos pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.